Si me ven que me muevo un poco, son los nervios, pero también los mosquitos. Tuvimos una semana bastante pesada con los mosquitos. El pastor no está con nosotros porque se tomó unos días de vacaciones, así que va de acá nuestro deseo de que pueda disfrutar esas vacaciones, lo merece y vamos a seguir orando por él, por su vida espiritual, familiar y su vida ministerial. No es fácil cubrir cuando el pastor habla claramente de lo que quiere de la iglesia y lo que él quiere de nuestras vidas. Yo elegí un texto conocido que habla un poco sobre esto, cuando Dios me incomoda. Cuando Dios me incomoda es porque Dios me está queriendo hablar, me está queriendo decir algo. Nosotros queremos vías fáciles, normales, sin problemas, bien encajonadas. No queremos que nada ni nadie nos moleste, ni a nivel iglesia, ni a nivel familiar, ni a nivel social. Sin embargo, Dios es un Dios de incomodidad. Y lo vamos a ver. Me gustaría definir un poco lo que es la palabra incomodidad. Nos dice el diccionario que la incomodidad es una sensación que todos experimentamos en nuestras vidas. Es aquello que se encuentra fuera de nuestra zona de confort. La incomodidad es sentida en el cuerpo, que a su vez es un reflejo de la mente. Entender la relación cuerpo-mente es básico para entendernos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo es posible entendernos a nosotros mismos? La psicología dice que consiste en reconocernos y entendernos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que reconocer? ¿Qué es lo que tengo que entender en mi vida? Tenemos que reconocer nuestras decisiones que tomamos, para bien o para mal. Tenemos que entender nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras reacciones. Tenemos que entender nuestros objetivos, tenemos que entender nuestras aspiraciones, pero eso es lo que dice la psicología, lo que podemos entender. Si bien es algo cierto, yo quisiera apoyarme en lo que la palabra dice al respecto. ¿Qué me dice la palabra de Dios sobre entendernos a nosotros mismos? Permítanme leerles Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. Confiar en Dios, no depender de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de la forma en que yo veo algunas cosas en mi vida, en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Me dice que no tenemos que dejarnos llevar por nuestros sentimientos, porque algunas veces son sentimientos que nos están mostrando que tiene que haber algún cambio, pero si yo enfoco mi vida solamente en lo que yo creo o en lo que yo pienso,
entiendo que hay una incomodidad en mi vida. Lo que Dios quiere es que nosotros vayamos a Él. Nuestros sentimientos muchas veces pueden ser que nos hagan tomar decisiones equivocadas. Y vaya que sí. Y vaya que hemos tomado decisiones equivocadas, hablo por mí, en mi vida. Decisiones que supuestamente fueron tomadas de mi forma de pensar, de forma de creer que yo podía dominar algunas cosas en mi vida, pero, no es así. No somos un ente. No nos manejamos libremente en la vida, a pesar que Dios nos dio la libertad, pero en Cristo. Y Él quiere que nos sintamos incómodos. Que nos sintamos incómodos. Y Dios incomoda en muchas formas. Dios incomoda para que busquemos un mejor propósito en nuestra vida. Dios nos incomoda para que justamente salgamos de nuestra zona de comodidad. Nos sentimos bien estando cómodos. No queremos que nada ni nadie nos moleste. No queremos pasar en situaciones tan incómodas que no podamos definir lo que nosotros queremos. Pero el Señor nos dice, confiad en mí. Y si yo me siento incómodo, es porque Dios me está poniendo esa incomodidad en mi mente y en mi corazón. Dios quiere que deje de vivir una vida cómoda, porque la vida cómoda no hace crecer a la persona. Dios incomoda de muchas formas, decíamos. Dios incomodó a su pueblo. Dios incomodó a los que detentan el poder. Dios incomodó a los religiosos. Vamos a leer después un capítulo de Miqueas y vamos a ver cómo Dios, a través de Miqueas, le dice a su pueblo, y cuando nosotros decimos su pueblo, también digo nosotros, nos dice a nosotros, cuidado con acostumbrarse. Cuidado con acostumbrarse a vivir vidas cómodas. Dios tiene la costumbre de llamar a incomodar. Dios tiene la costumbre de llamar para incomodar. Dios llamó e incomodó a Abraham. Dios llamó e incomodó a Moisés. Dios llamó e incomodó a Isaías. Dios llamó e incomodó a Ezequiel. Dios llamó e incomodó a Zacarías, Ageo, Malaquías. Dios llamó e incomodó a los profetas porque querían que sus profetas hablasen de lo que Dios quería para su pueblo. Y en el libro de Miqueas vamos a ver que los políticos eran corruptos, que los religiosos vendían lo que el pueblo quería escuchar. ¿Les parece algo de nuestro tiempo? Se vendían por monedas y decían, Dios les dice esto. Y eso eran falsos profetas. Y así vivimos en nuestro tiempo en que nos acostumbramos a que todo es igual, todo da igual. Y no abrimos nuestra boca, nos acostumbramos a no ser íntegros, nos acostumbramos a dejar pasar las cosas, nos acostumbramos a vivir vidas estancadas. Me acostumbro a vivir vidas estancadas. Pero déjenme decirle que la mayor incomodidad
que tuvo Dios fue para Jesucristo. Dios incomodó al Señor Jesús. Dios lo sacó de un área donde era hijo de Dios, donde disfrutaba de sus bendiciones. Y lo sacó, quizás podríamos decir que lo llevó a la mayor incomodidad que conozcamos en nuestro mundo. Lo llamó a la muerte, lo llevó a la muerte, lo incomodó con la muerte. Pero el Señor Jesús, gracias Señor Jesús, que aceptaste esa incomodidad y que gracias a su muerte y resurrección, nosotros hoy tenemos paz para con Dios y nos sacó de la máxima incomodidad, la perdición eterna. Yo creo que, y voy a repetir muchísimo estas palabras, yo creo que la vida de obediencia, la vida de fe, no es una vida cómoda. La palabra de Dios nos incomoda permanentemente, cada día. Muchas veces el pastor habla en sus mensajes de que nos sentimos cómodos en nuestros lugares, que nos sentimos cómodos estar en su casa, alabar, predicar su palabra, adorarle. Y nos sentimos cómodos cuando nos vamos a nuestra casa y reconocemos que hemos escuchado la voz de Dios, pero la voz de Dios que nos sigue incomodando me dice, lo que vos escuchaste, lo que vos crees es para los demás. Dios incomoda también en ese aspecto. Dios quiere que nosotros crezcamos en otras áreas. Yo tengo un don y quiero desarrollarlo. Y me enfoco en esa área. Pero el Señor dice que mire hacia otros lugares. El Señor me dice que mire a áreas que todavía yo no he pisado y que quizás Él quiere que yo pise para crecer más en Él. El libro de Miqueas es un ejemplo que define de cómo salir de la zona de confort. Es decir, cuando yo entiendo que tengo que cambiar actitudes en mi vida, es que el Señor me está incomodando a pensar que no estoy haciendo totalmente lo que Él quiere de mi vida. Hay tres cosas que no brotan naturalmente de mí. Dice Miqueas, ¿cómo me presentaré ante Dios? ¿Cómo me presentaré? ¿Con ofrendas? ¿Con diezmos? ¿Con cosas que yo puedo dar? Eso es lo secundario que nace de un corazón arrepentido que quiere hacer su voluntad. Pero lo primario es Él. Lo demás es secundario. Cuando el Señor tocó mi vida, lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿qué pienso hacer? ¿Qué pienso hacer? Yo creo que el Señor nos incomoda aún más en este tiempo. Nos dice que practiquemos la justicia en un mundo injusto. Nos dice que en una sociedad injusta nosotros hagamos justicia. Y eso habla de la integridad que solamente nos da el Señor. Amar la misericordia también nos dice el Señor. Y yo quisiera leerles 3 versículos de Miqueas capítulo 6. Presten atención. Arrancamos del versículo 6 de Miqueas 6. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año?
¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Y acá viene lo importante. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo creo que necesitamos rever actitudes en nuestra vida. Y si en este momento sentimos que Dios está incomodando nuestra vida por algo, pensemos qué es lo que tenemos que sacar, lo que tenemos que apartar, lo que tenemos que entregarle a Él. Señor, decime qué es lo que tengo que hacer para no sentirme incómodo. Yo sé que hay algo que no estoy haciendo bien. Señor, ayúdame a no sentirme incómodo. Y Dios incomoda. Dios incomoda. Dios incomoda. Hay muchas veces que nos incomodan actitudes de los demás. Hay muchas veces que nos molestan actitudes de hermanos, de amigos, de familiares. Nos incomodan algunas actitudes. Pero ¿qué hay de mi actitud hacia los demás? La pregunta que me tengo que hacer es si yo estoy incomodando la vida de alguien. Esa es la pregunta que tengo que hacer. Ser íntegros, dice, practicar la justicia. Ser íntegros en todos los aspectos de mi vida. No hay integridad en nuestra sociedad. No hay integridad en el pueblo, no hay integridad en las vidas, no hay integridad en los gobernantes. No hay integridad. No hacen lo que dicen que tienen que hacer. Y esto pasa ahora como pasó en los tiempos de Jesús y el Miqueas, el profeta. El Señor fue claro: andá y decile al pueblo que no me quieren comprar con carneros, no me quieran comprar con ofrendas, no me quieran comprar con diezmos, no me quieran comprar. Porque para mí lo más importante es tu corazón. Por eso me incomoda el Señor. Por eso el Señor me incomoda cada día. Y yo he pensado en este tema hace ya un tiempo largo, unas semanas largas, sobre la incomodidad que Dios pone en mi vida. Cuando Dios me incomoda, me está diciendo algo. ¿Qué será? Yo lo sé. ¿Vos lo sabés? Yo creo que saberlo es fundamental para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, para nuestra vida social, para nuestra vida ministerial, para nuestra vida de iglesia. Nos acostumbramos a estar cómodos. Una vez escuché un mensaje de un pastor que decía, con respecto a la comodidad, que había personas que se acercaban a la iglesia diciéndole que venían a la iglesia porque no se sentían cómodos en la iglesia que estaban. Y la charla derivaba en ese tema. ¿Por qué no estabas cómodo? ¿Cuál es el tema de que yo no me siento cómodo? El tema es, si yo no me siento cómodo, es porque Dios me está diciendo que yo tengo que cambiar actitudes. Por eso Dios sigue incomodando en este tiempo. Por eso Dios sigue diciéndome las cosas que yo tengo que confiar y que cambiar. Por último, nos decía la psicología que tenemos que entendernos a nosotros mismos.
Pero la palabra de Dios y no la psicología me dice que una forma de entendernos a nosotros mismos es reconocer mi pecado. Y una forma de entenderme a mí mismo es que necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor para entender lo que queremos hacer con nuestra vida. Y yo digo, bendita incomodidad cuando nos hace cambiar, cuando nos hace pensar, cuando nos hace meditar las actitudes que tenemos y que no siempre son santas. Bendita incomodidad cuando el Señor me hace pensar que tengo que cambiar cosas en mi vida. Yo sé lo que tengo que cambiar. Cada uno de ustedes también pensarán en aquellas cosas que tienen que cambiar. Hermanos, la decisión es de cada uno de nosotros. No nos preguntemos por qué Dios me está incomodando. Tenemos que preguntarnos, ¿para qué, Señor, me estás incomodando en algún área de mi vida? La respuesta la tienen cada uno de ustedes, la tengo yo. Si no hay crecimiento, Dios me va a seguir incomodando. Amén. Amén.